Hola, ¿cómo están? Ya estamos en el vivo de hoy, como todos los sábados, en @duolística. Estamos conversando acerca de temas cotidianos, ¿cierto? Y este sábado no podíamos dejar de hablar sobre Jesús de Nazaret, ya que estamos en Semana Santa, y es un tema que nos convoca a todos. Ya vamos a hablar con Anne, que está por ahí, y vamos a saber por qué, para qué, desde dónde, ¿cierto? Tenemos esta conexión con Jesús y por qué es tan importante su enseñanza. A ver, acá está Anne. Creo que ahí viene, ahí viene. Hola Dinito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Hola Anne, ahora sí nos coordinamos. Hoy por fin. Esta vez no nos perdimos. Dinito, hola, buen día. Bueno, viste, la estaba saludando yo también, porque gracias por la compañía. Se agradece y se siente en el corazoncito, ¿cierto? Sí. Sí. Hola Rosita, que está por aquí también de Mercado Granel. Abrazos, gracias por acompañarnos. Oye, estaba introduciendo nuestro tema de hoy. Qué lindo, qué lindo. Yo te juro que rayo con la historia de Jesús y sus enseñanzas. Me llegan mucho al corazón desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que te pasa a ti con Uf, su no, camino? sí, la historia de Jesús también. Bueno, yo tuve en mi familia, como ya te he dicho muchas veces, dos tías religiosas, dos tías monjitas, que, la influencia fue súper grande porque, bueno, una de ellas fue directora de un colegio de niños, niñas en realidad, de niñas en Maipú. Entonces ella es de una congregación franciscana. Los franciscanos son bien especiales porque tienen esto de ser una congregación muy cercana, muy no de tanta parte como tanto lo físico, lo material, sino que es una congregación que va mucho más a la esencia y mucho más a lo interno, al crecimiento personal, que tiene que ver con también lo que hizo San Francisco de Asís, despojarse de todo para llegar a ser y para ejercer su labor, lo que iba a hacer. Entonces, tiene como una base que es bastante, que me agrada bastante. Bueno, por algo mis tías eran de esta congregación y otra de ellas se fue a Perú por la misma congregación a la parte amazónica y ahí ella recibió una niñita que la fueron a dejar, que la abandonaron, y ella la cuidó, la crió y después la entregó en adopción a un matrimonio que, bueno, hicieron todo el tema legal y todo, y después ella se convirtió en médico y siempre estuvo muy agradecida a mi tía, mucho, mucho, mucho. Mi tía falleció joven, eso sí, le dio una enfermedad pulmonar y pero la querían tanto, tanto, que cuando fue el funeral, había tanta, tanta gente que llegaban desde el colegio al templo. Las personas haciendo como una cadena, y cuando falleció mi otra tía, que también era directora del colegio, pasó lo mismo. Entonces yo recuerdo como, son recuerdos muy fuertes para mí que tienen que ver con no solo con ser religioso, sino que con el trabajo en la comunidad y sobre todo, y también con los niños. Nosotros que hablamos también de los niños y de nuestros niños, ellas tuvieron una gran conexión con niños a los que criaron, a los que ayudaron a dar educación, porque mi tía hizo hartas cosas por el colegio, entonces también tiene que ver con los niños. Eso. Acá, ¿Mm? claro, se me dio el computador. Perdona, perdona. No, no importa. Así que eso. Oye, bueno, cada religión, ¿cierto?, hace lo suyo en relación a sus creencias. Lo importante es eh,
que a todos, sea una creencia, sea una religión, a todos nos convoca a algo en que creer, ¿cierto? Y básicamente está basado en el cristianismo. Ahora, espérame, es que estaba poniendo ahí un título y algo pasó ya. Lo interesante de todo esto y lo que queríamos conversar, ¿cierto? Era que Jesús fue un niño igual que todos nosotros y pasó por las mismas vicisitudes, ¿cierto? La misma complejidad, esto de no entender el mundo, porque, porque él nace a la carne, sin memoria, igual que nosotros, según cuentan, ¿cierto? Los investigadores y los evangelios tanto apócrifos como canónicos, ¿cierto? Entonces, él tiene una vida común y corriente igual que la de nosotros, con los mismos problemas que nosotros, todo lo que pasa en la familia de origen, ¿cierto? La relación con el padre, la relación con la madre, que desde ahí conectamos con la ancestrología también. Entonces, él nace para vivir una experiencia terrena y carnal y humana. Por lo tanto, la vive de esa manera durante toda su niñez, durante toda su adolescencia, hasta que se hace adulto. Y no solamente él, sino que su madre y su padre, ¿cierto? También experimentan esto de ser papá y mamá humano, como hemos venido, ¿cierto?, hablando anteriormente, lo difícil que es ser padre. Nadie trae un manual, ¿cierto?, para decir, ya, hay que hacerlo así, porque no todos funcionamos de la misma manera y a todos no nos sirven los mismos consejos. Por lo tanto, vamos caminando, ¿cierto? Y mientras caminamos vamos viendo qué hacemos. Entonces, lo interesante de todo esto es que él, cuando, si bien es cierto, venían ideas a su mente como niño, así como cuando predicaba, por ejemplo, en el templo y se le perdían los papás, y los papás desesperados buscándolo, y no sabían dónde estaba, y él estaba predicando en el templo, y era pequeño. Entonces también se sorprendían sus padres con esas cosas, porque este niño de dónde saca esto, todo este verbo, ¿cierto? Que era de un adulto, era de un sacerdote, no de un niño pequeño. Bueno, así también nos sorprenden nuestros hijos, ¿cierto? Con cosas que nos dicen, con frases que nos dicen. Yo siempre les digo a mis amigas que tienen niños pequeños, sobre todo chiquititos, oye, háganles preguntas existenciales, porque ellos todavía recuerdan algo. Todavía recuerdan algo, no están tan moldeados, ¿cierto? No, su memoria no está tan borrada completamente y de verdad uno se sorprende con las respuestas de los niños. Vienen con esa memoria antigua. Entonces resulta que él, cuando ya es adulto y recibe el bautismo, ¿cierto? A través de Juan el Bautista, como todos conocemos en la historia, ahí él despierta y recibe su divinidad, ahí se da cuenta que es Dios, que es un ser divino. Entonces, baja toda esta información, ¿cierto? ¡Pup! La canaliza y desde ahí empieza su peregrinaje con todo esto, este camino que él mismo se forjó de cierta manera para vivir ciertas experiencias en la carne. Entonces desde ahí viene esta frase interesante que dice, ven y sígueme, que no tiene que ver con los dogmas religiosos o cómo ha sido interpretado, ¿cierto? Desde las diferentes culturas o historias, o desde donde venga la historia, sino que tiene que ver con, sigue este camino, o sea, tú también eres un Dios viviendo una experiencia terrena, o sea, camina, ¿cierto? Haz lo mismo que yo, camina como humano primero, aprende a ser humano, ¿cierto? Disfruta ser humano, observa el sufrimiento, porque básicamente se dice que venimos a experimentar, ¿cierto? Esta vida terrena justamente para eso, para saber qué es el sufrimiento, qué es lo que descubrió Buda, ¿cierto? Después de que se fue de su casa, ¿cierto? Era un príncipe, tenía todas las comodidades, se fue de su casa y comenzó a caminar y lo que más reparaba era en eso, en el sufrimiento del mundo.
Entonces se dio cuenta que, bueno, veníamos a experimentar el sufrimiento y para poder experimentar eso, este mundo tiene que ser polar, ¿cierto? Tiene que haber felicidad y sufrimiento también. Entonces, de eso se trata ese camino, ¿cierto? De el autoconocimiento, o sea, experiméntate como humano, ¿cierto? Vive las cosas de humano, pero a la vez obsérvate, sigue ese camino de autoconocimiento hasta que lleguemos a darnos cuenta que somos dioses en la tierra y que ser dioses en la tierra también significa diseñar nuestro propio camino con conciencia, darnos cuenta que somos siempre nosotros los que estamos escribiendo nuestra historia. Como estamos muy sumidos en el inconsciente, a veces escribimos atrocidades o errores creativos, ¿cierto? Cosas que no queremos vivir y le echamos la culpa a algo o a alguien más. Pero resulta que somos nosotros los responsables de encontrarnos, como lo hizo Jesús, ¿cierto? Que se encontró consigo mismo. Él también hizo retiros. Recuerda que se fue al desierto. Se fue al desierto, se dice que ahí tuvo una batalla con los demonios y qué sé yo, y esos demonios eran sus propias sombras como humanos, porque estaba viviendo una experiencia humana, así como nosotros, que pensamos que somos un cuerpo, ¿cierto? Buscando espiritualidad y que tenemos que ser espirituales. Y es todo lo contrario. Somos espíritu, somos energía viviendo una experiencia terrena, por lo tanto, eso es lo importante. Vivir la experiencia terrena a través de los sentidos, a través de todas las herramientas que nos ha entregado, ¿cierto? Que nos hemos entregado nosotros mismos a través de el universo. Yo siempre pienso que, por ejemplo, el Reiki, el tarot, la numerología, la ancestrología y todo este tipo de instrumentos son como pistas, ¿ah? Son como pistas que tú misma te vas dejando para ese despertar, ¿cierto? Es una ayuda a memorias. Mira, por aquí. ¿Qué pasa si piensas de otra manera? ¿Qué pasa si desechas esto que has venido pensando toda tu vida? Entonces, debemos ocupar, para algo todas esas herramientas han sido ocultas, chiquillos, para algo. Alguien no quiere que despertemos, a alguien no le conviene, ¿cierto? Entonces es interesante vivir esa experiencia, ver qué pasa, que esos cambios de paradigma, a dónde nos llevan, mirar nuestra propia historia, porque qué mejor que eso, y no solamente nuestra historia personal, sino que nuestra historia como humanidad. O sea, ¿cuántos siglos han pasado con una creencia? Así, tan básica como que la Tierra es plana, ¿cierto? ¿Cuántos siglos pasaron hasta que llegue Galileo Galilei a decir, no, ¿sabes qué? Tiró una manzanita, hizo unos cálculos y resulta que no, es redonda. Oye, casi lo quemaron en la hoguera, de hecho lo hicieron retractarse, porque si no se retractaba de eso, lo encarcelaban, creo que hasta lo podían liquidar. Ya, la historia es bien conocida en todo caso a lo largo de la historia de la humanidad, porque pasa con la gente que hace esos grandes despertares como que los quieren sacar del cuento. Entonces, pasó eso, ¿cierto? La Tierra era plana ya, este señor descubre esto y ahora, oh, no, la Tierra es redonda. Y siguen pasando los siglos de los siglos de los siglos y ahora de nuevo hay teorías que dicen que la Tierra es plana. Y no solamente teorías conspiranoicas, sino que con argumentos y argumentos súper válidos. Yo he leído varias cosas acerca de eso y uff, hay argumentos válidos para creer que la Tierra no es redonda, sino que es plana o cóncava o tiene otra forma, o que todas esas fotos que uno ve de afuera de la Tierra, ¿cierto? En realidad son solamente representaciones de puntos matemáticos, pero no son fotos fidedignas. Entonces, bueno, así hay tanto, ¿viste? Es interesante ver cómo uno resuena con la información, más allá de que quién dijo, si lo comprobó o no lo comprobó. ¿Qué te Sí, pasa con eso? sí, lo que pasa es que, bueno, tenemos la historia de Jesús, que obviamente llegó con muchas señales, muchas cosas, porque
se sabía desde un principio, ya antes se venía diciendo, que alguien iba a llegar. Eh, la historia de Jesús, en realidad, tenemos que pensar que como niño, tal cual, tuvo una mamá que había estado preocupada y buscándolo, como decías tú, igual que nosotras cuando se pierden nuestros hijos. Un niño que llegó, puede haber llegado quizás con un grado de conciencia un poquitito mayor o con un grado de curiosidad también, porque es cierto, o sea, mi hija también me responde unas cosas que yo digo, pero ¿de dónde las sacó? Tiene 6 años y tienen una capacidad de hacer análisis tan profundo muchas veces, porque no tienen toda esta programación que hemos ido adquiriendo a través del tiempo. Bueno, las religiones también son programaciones, parte de eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dentro de, si podemos hacer, porque ya que hay tantas religiones, si podemos limpiar un poco todo esto de todos los aditivos que se han ido agregando, lo más importante aquí en la historia de Jesús es que este hombre nos mostró un camino, por eso ven y sígueme, nos muestra el camino de la semilla al árbol, porque él era semilla y llegó un minuto en el cual, después de una vida terrenal, que es la misma vida terrenal que tenemos todos, y de la conciencia o no conciencia, baja conciencia, porque hay distintos niveles de conciencia según se analiza. Bueno, Jesús también se crió entre los esenios, que también tienen sus grados de conciencia y van por etapas educando a los niños o insertándolos en esto que es el mundo, la vida y a lo que uno viene, porque venimos a un mundo en el cual nosotros decimos sí, algo puede ser o no puede ser, es blanco, es negro, vivimos con una mente dual, en un mundo dual, cuando en realidad somos trinos. Pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que integrar, cuando hablamos del femenino, masculino, ¿por qué se crean estas discusiones, estas guerras entre que uno, que otro, porque no hemos integrado el masculino y el femenino en nosotros? Una vez que lo integramos, logramos tener este camino del medio, como también le hemos dicho en otro capítulo, que significa integrar nuestras dos partes, que es tan importante, estas dos energías. Por eso muchas religiones hablan de una cosa, de otra, y se crean conflictos, o blanco, o negro, que esto es bueno, que esto es malo, y todo tiene sus matices. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando logramos integrar luz y sombra, el día y la noche, porque lo necesitamos para aprender, necesitamos saber que existe el día y existe la noche, porque si no los comparamos no podemos saber. Si estuviéramos todo el día de día, uno diría, ¿qué es la noche? No sé, no tengo idea porque nunca he vivido la noche. Y si uno dice qué es el día y pasa siempre de noche, no sabe lo que es el día. Entonces, por eso también venimos a experimentar la abundancia y la escasez, porque tenemos que integrarlas ambas, porque ambas son parte de la vida. Venimos a experimentar el amor y el desamor. ¿Por qué? Porque tenemos que integrarlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con Jesús? Jesús vino a mostrarnos que llegó a ser un árbol y nosotros somos semillas. Entonces, la idea es que sigamos ese camino y ese camino está súper claro en cuanto a que de un periodo de no conciencia pasa a un periodo de conciencia en el cual dice, después también pasa por sus noches oscuras que todos pasamos y llega a ser este hombre que adquirió un nivel de conciencia altísimo al cual todos podemos llegar, todos podemos ir subiendo, porque si lo situamos como una deidad que está por ahí en lo alto y nosotros mirando desde abajo, que nunca vamos a llegar a eso, entonces como decía Javier Pedro, que bueno, lo he escuchado bastante, que habla de que es como que la semilla, en vez de querer ser árbol, se pone a adorar al árbol y a decir, oh, este árbol es maravilloso, sí, qué lindo el árbol, voy a adorar el árbol, cuando la semilla también, también está destinada a ser un árbol, pero obviamente hay procesos que tiene que ir integrando, hay vivencias, hay cosas que tiene que ir integrando para adquirir
un nivel de conciencia que le permita decir, no es negro ni blanco, estos son polaridades. Lleguemos al gris, que el gris integra ambos. Y el gris, con el gris se llega a la paz, porque si vivimos tantas guerras es porque hay polaridades. Uno dice, este es bueno y este es malo. Entonces van y pelean. Cuando para el bueno, el otro también es malo. Entonces finalmente nunca se podría llegar a un entendimiento si seguimos polarizados. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que viendo a Jesús como el gran árbol al cual nunca vamos a llegar a ser, o viéndolo como uno puede decir, claro, yo sí, bueno, yo soy así, ¿y qué le vamos a hacer? Pues Jesús es el Hijo de Dios, entonces está por allá en lo alto, está en los templos, y nunca voy a poder ser así, entonces yo me doy el permiso de no evolucionar y me voy quedando pensando que yo soy solo un ser humano y somos seres divinos, que podemos ir evolucionando y llegar a un estado de conciencia tal que nos permita llegar más allá y trascender de esta vida y de esta vida solo humana y solo material. Entonces, pero obviamente cada etapa es importante la etapa en la que estamos en lo material para valorar eso, ir de a poco, de a poco subiendo para darnos cuenta que hay otras cosas más allá y más allá y más allá. Y todo esto nos permite, bueno, tú hablabas del Reiki también, el Reiki, fíjate que yo creo que mucha gente va a que le hagan Reiki porque dice, esta persona me va a sanar de cualquier enfermedad. Tengo un dolor aquí, me lo va a sacar. Tengo otro dolor aquí, me lo va a sacar o me va a ayudar en esto o en esto otro. ¿Pero por qué? Porque siente que no tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, siente que el poder está fuera. Cuando nos damos cuenta que el poder está adentro, sabemos que vamos a la persona que nos va a hacer Reiki para que nos ayude a despertar a este Dios que tenemos dentro y a este poder que tenemos nosotros mismos de sanarnos. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, un reikista? Un reikista sí te desbloquea, te envía energía, pero si tú te fijas, cuando están en estado de Reiki, cuando te hago reflexología, cuando te hice la otra vez también, entras en un estado de neutralidad mental, de calma mental, un estado alfa, en el cual le doy permiso a mi cuerpo y a mi energía o divinidad, como le quieras decir, a mi yo interno, le das el permiso de sanarte tanto en tus pensamientos, parar un poco el ruido mental, que es la programación que hemos adquirido, parar este ruido mental y dejar que la divinidad, que es nuestra, actúe en nosotros, que la energía vuelva a seguir su rumbo y encuentre nuevamente su camino, pero esa energía es nuestra, no viene de ningún otro lado. La energía, yo te ayudo a activar tu energía interna. Entonces, por eso a veces dicen, son muchas sesiones, o que no sé qué, no sé cuánto, todo va a depender de cada persona, cómo vaya dejando que esta energía que es de ella misma vaya actuando. Por eso el poder no está afuera, está dentro. El poder siempre es tuyo de sanarte, es tuyo de seguir avanzando y de seguir a este Jesús, a este Cristo, que al final fue un hombre que también usó y activó su energía interna para hacer este árbol maravilloso en el que se convirtió. Y tuvo que pasar por ese camino también, por un proceso que también tenía un tiempo. Por eso era necesario que caminara como hombre primero, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros, caminando como humanos, ¿cierto? Con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva. También fue un adolescente incomprendido. Claro, porque los padres tenían otros conceptos, ¿cierto?, sobre su ser, este Salvador que venía a rescatar al pueblo, ¿cierto?, del yugo romano. Y bueno, sí, era un Salvador, pero su salvación venía por otro lado, ¿cierto? Tenía que ver con esto espiritual, con esto de conocerse interiormente y liberarse desde ahí. No tenía que ver con un guerrero, ¿ya? Entonces era un guerrero espiritual.
manera, ¿cierto? Pero que nos llevaba y nos lleva hacia nuestro interior, conocernos nosotros desde ahí, transitar esa humanidad. Y también Él escoge su forma de morir y también escoge morir, porque la carne tiene que morir en algún momento y todos tenemos nuestra fecha de caducidad. Afortunadamente no la conocemos. ¿Cierto? Ahora, a partir de eso debiéramos vivir como si cada día fuera el último, porque no sabemos, entonces nos estamos perdiendo la manera de disfrutar esta experiencia. Y él también decide hacerlo de esta manera, él tiene sus motivos para morir de esta manera. Nosotros como humanos, nuestra mente es difícil entender eso. Cuando uno mira desde arriba, ¿cierto? Cuando ya tiene esa divinidad involucrada, puede entender desde dónde viene esto y el para qué. Ahora también su camino, o el final de su camino, también tiene una tremenda lectura, o sea, la vida es eterna, porque muere la carne, pero resucita el espíritu porque el espíritu es inagotable. Tal vez comenzará a vivir de otra manera, en otra frecuencia, con otras formas, o simplemente una energía. Quizás qué tipo de experiencia, no sabemos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos llevar en nuestro corazón, porque nadie sabe, pero sí cada uno siente y resuena, ¿cierto? Con esa información, uno vibra con esto, vibra con lo otro, no, eso no me hace sentido. Ya, perfecto, la verdad está viva, nadie tiene la verdad absoluta sobre nada. Solo tenemos así una pequeña frase, ¿cierto? Un pequeño pedacito de esa verdad. Siempre está en constante cambio, dependiendo del ojo que la observe, dependiendo de la conciencia que la observe. Siempre vamos a estar en constante cambio. ¿Te acuerdas cuando éramos chicas decían, no coma huevo, no coma huevo porque le sube el colesterol y qué sé yo? Pasaban, no sé, 10 años después, oiga, lo mejor que puede hacer es comer huevo y ojalá todos los días porque ahora se descubrió que es súper bueno y después otra vez, no coma más. Entonces, en el fondo, no podemos basarnos en lo que otros descubren, porque esa realidad también se va a mover en algún momento. Lo importante es saber cómo resuena en ti esa información. Investiga, ¿cierto? Dentro de ti, ¿qué te pasa con eso? Pruébalo, experimentalo y después podemos hacer una evaluación si esto es bueno para mí o no, esto me permite crecer o no, ¿cierto? Eso es importante. Oye, ¿sabes que te quería compartir? Les quería compartir a todos una experiencia súper interesante a propósito de la ancestrología y esto de la epigenética que se traspasan las memorias, ¿cierto?, de los ancestros a través de las células, a través del ADN. Y nosotros recibimos esas experiencias y bueno, y de alguna manera las vivimos en nuestra vida actual y muchas veces no nos damos cuenta de dónde vienen esas cosas, ¿cierto? No sabemos por qué, porque nosotros no hemos tenido experiencia con esa memoria que tengo, pero está en mí. Bueno, resulta que yo estaba en un entrenamiento chamánico una vez y en uno de estos de estos episodios había que hacerse un traje, ya con papel craft. Nos pasaron papel craft y unas winchas estas de embalaje y crayones, lápices, plumones. Entonces resulta que cada uno se tenía que confeccionar un traje como se le ocurriera, qué sé yo, y escribir en el traje cosas que quería soltar, porque después había que despojarse de ese traje, ¿cierto? Como era un acto como psicomágico para despojarse de lo que ya no te sirve y ir soltando cosas, ¿cierto? Conducta, ya lo que tú quisieras. Entonces, bueno, cuando yo me hice mi traje y cuando me tocó salir, ¿cierto? Adelante y a mostrar, este es mi traje, porque era con la Gloria, estábamos con la Gloria Lieberman y con la Carmen Bravo. Entonces la Gloria me mira y me dice, Sufi, ¿qué? ¿Te hiciste un traje Sufi? Oye, es que me hice hasta el gorro, ¿ya? Pero eso no es lo divertido. Entonces yo, ¿y qué es Sufi? Me dice, bueno, son como una especie de sacerdotes que ya del oriente, la. Ah, ya, mira. Bueno, será.
y resulta que pasaron los años y una amiga, que su marido es árabe, me dice, oye, vamos a viajar a Belén y voy a ir a ver a tus parientes, porque parte de mis ancestros son de Belén. Ya vienen de allá. Ahora alusivo con la fecha. No sé, yo creo que por eso a lo mejor tengo una conexión tan importante también con el Maestro Jesús. O sea, a mí Jesús me mueve, pero todas las células de amor. Y bueno, y resulta que ella viaja con el marido, qué sé yo, y me dice, oye, estuve con tus parientes, y ¿sabes qué? Son todos sacerdotes sufis. Qué interesante. ¿Te fijas? O sea, ¿cómo se traspasa esa memoria que viene ahí de los ancestros? O sea, yo ni siquiera conocía el concepto del sufismo. Y bueno, y después de eso rayé con eso porque los sacerdotes sufís hacen giros, 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 giros. Y cada vez que me toca girar, no sabes cómo lo disfruto. Encuentro maravilloso porque ese giros que giran como una falda, como un plato, porque el plato simboliza como el universo y tú eres el eje, ¿ya? Entonces gira, 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 y llega un momento en que te centras tanto en ese eje que tú eres el centro del universo y todo tu alrededor se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, así, y vas viendo toda la realidad así muy rápido, pero no te mareas porque tú eres el eje y tú estás en el centro, mirando todo lo que pasa. Es una experiencia bien interesante. Y bueno, la música es preciosa, ¿cierto? Que también ayuda y aporta a este viaje cósmico. Es precioso. Pero te Qué quería bonito. contar que impresionante cómo se traspasan esas memorias y que también tenía que ver con Belén, ¿cierto? Donde nace supuestamente Jesús. Oye, nos gustaría saber qué piensan, cuáles son sus impresiones acerca, ¿cierto?, de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, si han escuchado algo más, porque hay muchos investigadores, ¿ya?, que tienen información y está todo en YouTube y es súper interesante que te mueve hasta las células de decir, oh sí, esta verdad me parece, la tomo en mi corazón, cómo resignifican, ¿cierto?, las enseñanzas y tú puedes entender de qué se tratan sus palabras, desde dónde apunta, por qué Dios no discrimina a nadie, o sea, imposible, porque es como que tú tengas dos hijos, uno se porta bien y el otro se porta mal. ¿Vas a querer al que se porta bien solamente? No, tú quieres a los dos niños, son niños, están creciendo, ya, son distintos. Bueno, esa es la mirada del padre-madre. Y nos miran de esa manera también, porque somos sus hijos, somos el fruto, ¿cierto? El fruto materializado en la carne, que tenemos que hacer este camino de conocimiento, de autoconocimiento, hasta encontrarnos con nuestra divinidad. También podemos hacer los mismos prodigios que hacía Jesús, solamente tenemos que sacar esos imposibles de la mente. ¿Tú te acuerdas que creo que fue en las bodas de Canaán, donde hay una frase que Jesús dice, no, y se había acabado el vino y todo eso? Entonces, él supuestamente había hecho el prodigio de generar más vino, entonces dice, no puedes vaciar vino nuevo sobre vino añejo. Entonces, eso tiene que ver con que tienes que vaciarte, ¿cierto?, de tus creencias, de todo lo conocido hasta ahora, para poder incorporar los nuevos paradigmas, porque no sirve, no se puede mezclar este vino maravilloso, nuevo, ¿cierto?, exquisito, con un concho. Porque Lo vas además el sabor no va a ser el mismo, no vas a sentir ese nuevo sabor eh, si sigues con lo mismo antiguo. También se habla de vaciar la vasija para que entre lo nuevo, porque si no la vacías, todo esto antiguo va a seguir perturbándote. Entonces, vaciar la vasija, decir, ok, perfecto, hasta ahora ha sido así, hasta ahora he tenido este tipo de pensamientos en mi vida, pero ahora me voy a conectar con lo nuevo y para eso hay que dejar lo antiguo.
Y eso Hacer esa es apertura. súper importante, hacer esa apertura, hacer el trabajo interno que implica, porque no es llegar y decir de un día para otro, ya, desde ahora en adelante yo voy a empezar a pensar diferente. No, porque somos una serie de programaciones y estas programaciones, hay muchas de ellas que están obsoletas, que tuvieron nuestras familias, que tuvieron, que les sirvió a ellos, pero ya no nos sirven. Entonces, todas estas programaciones de miedo, de carencia, de desamor, de no merecer realmente lo que nosotros buscamos o lo que queremos para nuestra vida, tenemos que vaciarnos de todo esto que ya no nos sirve, de todo esto que ya ahora no, nos impide avanzar ¿Y para dónde, incorporar lo nuevo. ¿Mm? ¿Qué dónde cosa? está la vara? ¿Dónde está la vara? ¿Cómo podemos medir, cierto, que estamos dando vuelta en este concho de vino? Bueno, si algún área de tu vida no fluye, Sí, dando el concho. O sea, imposible que pase algo nuevo si sigo con las mismas creencias, si sigo con el mismo actuar, si sigo con el mismo sentir. Es necesario probar algo nuevo. Y para poder probar ese algo nuevo tengo que despojarme de esa creencia. ¿Cómo me despojo de esa creencia? Porque no es como decir, como dices tú, ah, ya no voy a creer más en esto. No funciona tan así, ¿cierto? Bueno, autoconocimiento, autoobservación, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué es lo que yo pienso de esto? ¿Qué es lo que se pensaba, cierto, en mi familia de origen? ¿Cómo era el amor en la familia de origen? ¿Cómo se veía el dinero en la familia de origen? Empecemos por el principio, ¿cierto? Porque desde ahí vienen arraigadas estas creencias que traemos y también, no solamente a nivel de la familia de origen, sino que también es cultural, es a nivel social, ¿cierto? ¿Qué es lo que se cree a nivel social, a nivel cultural? Bueno, eso también me va moldeando. Entonces, mira, lo interesante cuando uno viaja a otro país, por ejemplo, y observas cómo se comporta esa idiosincrasia que tú dices de repente tiene, como lo que hablábamos de los belgas, que tú decías que comían chocolate, que comían grasas, que no sé qué, y todo eso, oye, y no les pasa nada, tienen colesterol, nada que ver con eso. Los chinos que comen arroz, 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 ¿cierto? Y nosotros comemos arroz y nos inflamos. Entonces, claro, es observar que hay gente que se comporta de otra manera, que tiene otras creencias, que la mía no es la única. Entonces puedo adoptar nuevas formas, ¿cierto? De comportamiento y sobre todo de pensamiento, porque parte de ahí tengo que aprender a pensar distinto. Y por último, dejar abierta esa puertecita a la posibilidad de que las cosas pueden ser de otra manera, ¿cierto? Empezar por ahí. Mira, ahora no lo veo porque a veces no es tan fácil ver nuevas realidades. Ahora no lo veo, pero voy a dejar la puerta abierta porque por ahí puede ser que, mira, entre el conocimiento lo pruebe y puede ser de muchas, múltiples maneras. O sea, las limitaciones no las ponemos nosotros. Y eso es una constante, porque en el fondo nosotros podemos haber experimentado, tú, yo, más de algo, más de un cambio de paradigma o de conciencia, pero también seguimos en este camino y también de repente uno se duerme, ¿cierto? Como que, no me funciona eso, ya te dormiste, te perdiste, se te olvidó que tú eres el mago de tu vida, que tú construyes, que hay que mirarse, que hay que observarse, entonces es una constante, es una es constante. que para eso necesitamos los espejos, para eso necesitamos a otros también que nos vayan mostrando, porque se nos olvida, como dicen, nos quedamos dormidos, y para eso necesitamos, bueno, a la gente que está alrededor de nosotros, que nos va mostrando como espejo qué es lo que todavía en nosotros es necesario ir trabajando, y también el acompañamiento. ¿Qué tipo de acompañamiento? La ancestrología, el reiki, las flores. Todas estas cosas nos aportan, la numerología, el tarot. El tarot muchas veces nos permite ir hacia algo que inconscientemente tenemos por ahí guardado y no logramos ver, no logramos identificar. Hay tantas otras cosas que uno dice, ¿para qué están todas estas terapias? No las entiendo. Es para eso, es para ayudarnos a encontrar un camino. Son formas Vayan a ver, que, ¿cómo? que vayan a ver el vivo del tarot, Sí, porque ahí va vayan a verlo. Es muy interesante, a muy, muy, muy interesante.
lejos de todo lo que uno pueda creer que predecimos el futuro, predecimos lo que va a pasar, eso en realidad sería fome venir, vivir y saber todo lo que te va a pasar y que no puedes moverte para ningún lado, implicaría no poder evolucionar nunca, seguir en el mismo camino. El Bueno, tarot te permite evolucionar. el tarot también ha estado demonizado durante siglos, ¿cierto? Por la iglesia, como algo pagano, como oscuro, fuerzas oscuras, y qué sé yo. Oye, a las grandes sabidurías las han tipificado de esa manera para que no accedas a ellas, pero están ahí, son sabidurías ancestrales, amorosas, y como decía anteriormente, yo pienso que son pistas que nosotros mismos nos dejamos para poder apoyarnos, ¿cierto? A encontrarnos con nosotros mismos y a encontrar esa divinidad que está dentro de nosotros para que aflore, ¿cierto? Y poder vivir la vida de mejor manera. Bueno, ven y sígueme. Así Eso es. decía. Ven y sígueme, todos podemos ir siguiendo este camino tan maravilloso. Obviamente cada uno verá cómo termina su camino, que tampoco tiene que ver con que todos terminaremos de la misma manera, pero nos invita, ven y sígueme, porque esto no es solamente en vida, sino que ven y sígueme porque el espíritu es eterno. Después el espíritu sigue, nuestra alma sigue su camino y bueno, ahí veremos. Hay gente que cree unas cosas, gente que cree otras cosas y eso está bien, porque de hecho nadie ha Pero, vivido, nadie pero de nosotros por lo menos, pero hay gente que ha experimentado la muerte por y ha vuelto. supuesto, ya ha vuelto. Hay un antecedente de qué pasó después de eso, ¿cierto? Hay gente que ha estado en coma años y ha despertado otra vez. Bueno, hay mucha experiencia. Sí, Entonces, desde que hay algo al otro lado, absolutamente hay algo. Hay todo y hay nada. Pero, sí, ¿qué vamos a pensar en eso que es futuro? Pensemos en el aquí y en el ahora. Vivamos este presente en este cuerpo por humano, supuesto. que es Mm. maravilloso, perfecto, y disfrutémoslo, y disfrutémonos también entre nosotros, ¿cierto? Generemos relaciones sanas, generemos vínculos sanos, de todos los tipos, para poder vivir de mejor manera y caminar con más gracia la vida, porque de eso se trata. Amiga, nos pasamos un montón. Nos ¿Cierto? pasamos mucho. Sí, el último comentario que tiene que ver con eso, mira, si no importa, si tú no crees, por ejemplo, si alguna de las personas que está viendo no cree que existe algo después de la vida o que no cree en esas cosas, está bien, porque en realidad cada uno puede creer lo que le parezca, lo que le parezca, lo que le haga más sentido, pero sí, si podemos ir transitando esta vida, viviendo esta vida de una mejor manera, sin todas las programaciones que podemos haber ido adquiriendo de pequeños, sin todas esas heridas, sin todo ese dolor que no necesitamos, que bueno vivir esta vida que es aquí y ahora, que es por lo menos la que conocemos, esta vida vivirla de una mejor manera, de una manera más libre, más como nosotros mismos y transitarla de una manera en paz, como se podría decir, transitarla en paz y terminar nuestros días con más paz. Entonces, eso es para todos, que tengan un lindo fin de semana, un bello fin de semana, donde recordamos a este maestro, este hombre que era hombre y que está con nosotros. Yo siento que está con nosotros siempre, sí, tal cual, que nos vino a enseñar cosas tan maravillosas, entre las cuales está esto mismo, llegar a ser nosotros. Y amar a otros como uno mismo significa primero amarnos a nosotros mismos para poder ir entregando amor al resto. Y bueno, eso es lo que fue haciendo. Y ser alquimistas en nuestras vidas, no magos, no ir transformándolas fuera, sino transformándolas adentro y desde adentro ir transformando todo nuestro entorno. Así que invitadísimos a celebrar estos días como les parezca, como crean, como en realidad les resuene y les haga sentido. Si celebran con huevitos de Pascua también, porque el chocolate a mí me encanta. Entonces, y para los niños también los chocolatitos y todas estas cosas, pero irle dando este sentido, los que también resuenen con esto, que va más allá de todo y que está
cada vez nosotros vamos viviendo varias Pascuas en nuestra vida. Después de muchas muertes, volvemos a renacer y volvemos a renacer con más fuerza. Entonces aquí un abrazo grande a todos ustedes, que tengan un lindo, iluminado fin de semana, celebren y descansen para los que están de vacaciones. Y los invitamos para el taller de tarot. Lore, para tu taller de tarot. Sí, 24 de abril comienza la enseñanza de Tarot Advaita, así que pidan más información acá abajo en los comentarios y aventúrense. Es una linda experiencia, se van a sorprender. Ya, amiga, gracias y buen fin de semana de reflexiones que llenen nuestro corazón y nos ayuden a caminar con más gracia la vida. Así Chao. es. Chao.